oye bien, ¿no? Mejor que con el micrófono. Nada, inicio dando las gracias a la administración, a la directora de estudios, que también ha organizado este ciclo, por la invitación que nos han hecho para iniciarlo nosotros, con un comentario de la investigación que hemos realizado en la ciudad de Palenque. Nuestro proyecto se asoció a un proyecto que estaba realizando ya la Universidad Nacional Autónoma de México y lleva por título largo título de la redundancia, en el cual nosotros lo que pretendíamos era analizar una parte del grupo 4 coaligándonos con esta Universidad Nacional Autónoma de México. El equipo está formado, no sé si se ve muy bien, ¿no? Para dar una luz y se ve mejor, y así también puede dormir con más tranquilidad. Está formado por 4 profesores de la Universidad Complutense: Jesús Alanes, Alfonso Lacarena Arquevallo y Ana García Barrios. Para los que no hayan oído hablar de él, pues Alfonso finalmente no pudo incorporarse al proyecto porque ahí está la parte izquierda, y nosotros estamos aquí porque él era muy aragonesista, su familia es de Aragón, y los de Aragón llevan aquí siempre un pañuelo que se llama cachirulo y nos obligaba a ponernoslo a veces en las excavaciones anteriores, y aquí estamos puestos con ese cachirulo. Palenque es una de las ciudades trabajadas desde más antiguo en arqueología americana, no en arqueología maya, en arqueología americana. Primero, unos años antes, tan solo se descubrieron, se hicieron excavaciones en Perú por parte de un obispo, Martínez Compañón, que hizo excavaciones en una huaca, en una gran pirámide peruana, allá por el año 1750 aproximadamente, y Palenque se descubre pues 10 años después. 10 años después se descubre por el interés que tenía la corte de Carlos III. Él había sido rey de Nápoles antes de ser rey de España, y justo en su época se había descubierto Pompeya, y entonces caía dentro de sus dominios, y tenía tanto interés por recuperar piezas pompeyanas, romanas, antiguas, para decorar sus palacios, que cuando se entera de que en Palenque hay unas ruinas que tienen unas casas, dicen ellos, unas casas muy lujosas, llenas de decoración, con unos relieves impresionantes, pues le dice inmediatamente a su descubridor: oye, quiero que me traigan noticias de eso, yo mando expediciones, pago expediciones para que vayan allí a ver qué es lo que hay, que me hagan mapas, que me hagan dibujos, e incluso en un momento pues, que traigan restos de Palenque para conocerlo. Y los primeros llegar es Calderón, es el cura, que le mandan allí a Palenque, a Santo Domingo de Palenque, y el cura es el que da las noticias, y entonces a partir de ahí pues, se montan expediciones que ya no van a parar, Claro, evidentemente esta gente no es científica, ¿no? Simplemente son curiosos o son enviados por la corona, es decir, tú te vas allí y me haces un informe sobre lo que hay, lo que veas. De ese interés, primero protagonizado por los españoles, pero muy poquito, porque estamos en 1760 y tantos, y en 1808 ya no pueden ir los españoles ahí, pero ese interés sigue, porque esas noticias que ellos dan a veces se pierden y aparecen en otros sitios. Por ejemplo, pues la expedición de Guillermo Lipé, que pagan la corona española, termina publicándose en Londres. Y entonces se genera en las sociedades geográficas que se están creando entonces en París, en Londres, en Nueva York, se genera un interés muy fuerte por lo que hay. Ahí es la época del romanticismo, y los románticos quieren ir a lugares recónditos, a selvas ocultas, donde no se sabe lo que hay, quieren descubrir ciudades perdidas.
Palenque y otras ciudades después también están dentro de ese ambiente y llega mucha gente. No voy a narrar esa historia de los curiosos y los investigadores, porque no viene al caso, vamos a hablar del proyecto, pero una prueba de ello es, por ejemplo, cómo Charney deja aquí su huella, ¿no? Deja su firma, esa firma que mucha gente ha dejado, fulanito de tal estuvo aquí, ¿no? Es típico que hoy día pues, nos abomina. Pues también lo hacían esos curiosos y lo dejó en una de las pilastras del Palacio de Palenque. También estuvieron, como no puede ser de ninguna otra manera, pues Stephen Catherwood, ¿no? y Moseley, ¿no? Ya empezó a profesionalizar el conocimiento de la arqueología maya, con un trabajo ya más orientado, más de otra, y con otros métodos, ¿no? Pero sin ninguna duda, pues fue Alberto Ruth, que ya se lo conocen todos muy bien, el que generó, bueno, pues un conocimiento de la ciudad diferente y sobre todo del grupo 4, que es el que a nosotros nos interesa. La historia es mucho más larga, pero llegamos a la exploración del grupo 4 cuando dentro de Ruth está como 9 años en la ciudad de Palenque trabajándola y dentro de su equipo están Robert y Bárbara Ranz. A quienes les interesa mucho la cronología de la ciudad, les interesa Alberto Ruth y les dice, bueno, vosotros vais a hacer trabajos para conocer la cronología de la ciudad y entonces hacen excavaciones en determinado tipo de grupos y uno de los grupos en los que trabajan los Ranz es el grupo 4. O sea que tanto Alberto Ruth como Robert y Bárbara Ranz son los que proporcionan los primeros conocimientos de excavación del grupo 4, aunque antes Franz Blum en el año 23 había incluido un croquis, un levantamiento muy sucinto del grupo 4, muy sencillo, al conocimiento de esta ciudad. Alberto Ruth tuvo la fortuna, ¿no?, de que decidió hacer una entrada, la entrada que tenemos hoy por la ciudad, para construir una carretera para tener acceso al sitio y bueno, pues llevar pues, todo tipo de materiales, etcétera, etcétera, que se requerían para la excavación de Palenque que estaba llevando a efecto. Y uno de las máquinas topó con el grupo 4 y le dio conocimiento a Alberto de que había un edificio importante ahí. Entonces él entró y al explorar uno de esos edificios, que hoy se conoce como el edificio 1, pues se encontró con el tablero de los esclavos, con lo que conocemos hoy día como el tablero de los esclavos. Entonces no se leía todavía bien la escritura jeroglífica maya, no se podía interpretar, pero él se dio cuenta de que era un documento muy importante del pasado de la ciudad de Palenque. Y eso le motivó también a decirle a los Ranz que excavaran allí para ese control cronológico que querían obtener del grupo 4. Los Ranz solamente trabajaron aquí, delante de este edificio que Blum había dicho que era el edificio C, y que realmente es distinto el levantamiento que hace Blum, la incorporación al mapa de Palenque que hace Blum, de lo que después vamos a conocer. Pero los Ranz se excavaron aquí con la intención de conocer, pues digo, la cronología, fundamentalmente, de construir la cronología y tener muestra cerámica de la ciudad, y lo que se encuentran es con una serie de enterramientos importantes. Una serie de enterramientos importantes porque lo que observan es que hay varias capas de enterramientos que van de arriba hacia abajo y dicen, bueno, hay tal cantidad de entierros que esto puede ser un cementerio. Es novedosa esta interpretación porque hay muy pocos cementerios en el área maya como tales, ¿no? Hay muchos enterramientos, pero cementerios hay pocos en Estados Unidos. Y lo deja ahí, ¿no? Poco tiempo después, ese tablero de
de los esclavos, cuando ya hay conocimiento suficiente, se lee y se interpreta. Entonces, lo que ve Linda Shilly, fundamentalmente, estamos casi en los años 90, lo que ella observa es que el representado es Akalmonao, es un rey de Palenque del año 720, 730 después de Cristo, y que ahí está recibiendo tanto a la corona real, o cabo, hermano del padre, como el pedernal y el escudo de parte de su madre, de sus antepasados, que son emblemas de poder de la ciudad de Palenque. No solamente él ha recibido el escudo y el pedernal, sino que otros gobernantes anteriores también han recibido esos símbolos de poder en las ceremonias de traspaso de poder, de la herencia política de la ciudad, del acceso al trono, podríamos decir. Pero, si bien la representación se dedica a ese rey, a Akalmonao de Palenque, en realidad el texto lo que dice es que el que ha levantado el que ha sufragado, el que ha pagado ese tablero es Chakzut, que es el señor que vive en ese grupo 4 de Palenque. Chakzut lo que hace es narrar su aportación al Estado. Dice, bueno, yo soy un noble de la ciudad y realicé tantas victorias en diferentes años, y mi aportación a la creación de un gran Estado regional en Palenque fue las victorias que tuve en 723, 725, una serie de victorias. Hay que decir que familiares anteriores de Chakzut están representados, están escritos en la escritura jeroglífica que hay en el Palacio de Palenque. O sea, que es una familia noble, de raigambre, importante en la ciudad y anterior. O sea, que está bien asentado en la ciudad. El grupo 4 es el grupo 4 que está a 300 metros de la plaza de Palenque. Es un grupo importante, ¿no? Importante, que tiene, bueno, pues el edificio 1, el 2, que es ese de la izquierda, el 6, 7, ahora veremos un poco. En los años 93, ya estamos llegando acá, le encarga a Arnoldo González la dirección de los trabajos en Palenque, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en las excavaciones del edificio en el que aparece, aquí apareció el tablero de los esclavos, en el piso superior del edificio 1, encuentra dos portaincensarios de piedra. Uno que representa a un señor que está tocado con un casco de quetzal y que no tiene inscripción jeroglífica, pero puede corresponder a un gobernante que tenga quetzal en el nombre, Cucbalam, que es un gobernante también del siglo VIII, o puede hacer referencia al fundador de la dinastía de Palenque, que también se llamó Cucbalam, recordando a los antepasados y la línea ancestral del gobierno de la ciudad. Y el otro incensario, portaincensario de piedra que se encuentra, pertenece a un nombre que se llama Achshul. Ese sí tiene textos jeroglíficos, por tanto se puede identificar bien. Es un gobernante, es un individuo noble del año 610 que está prestando también sus servicios al Estado y que seguramente vive aquí, en este entorno del grupo 4, ¿no? Y hace referencia también a este otro. ¿Qué pretendemos nosotros con el proyecto en cuestión? Es conocer el comportamiento social de la gente que vive aquí en este grupo 4. ¿Quién es ese Chakzut? ¿Desde cuándo vive aquí? ¿Qué importancia tiene? Y bueno, cómo se ha comportado socialmente la gente que vive dependiendo de este personaje. Entonces, bueno, pues nuestro interés es conocer ese individuo y a su familia. Para eso, primero hicimos una prospección geofísica para conocer el gradiente magnético, y nos damos cuenta de una cosa que es interesante. Bueno, pues que hay una diferencia entre la parte occidental de la plaza y la parte oriental de la plaza. Justo aquí es donde había excavado Ranz,
y aquí se ve la anomalía mucho más profundamente, y donde había una serie de entierros, donde él había encontrado una serie de enterramientos importantes, que en el año 95 el equipo también de Arnoldo, por medio de López Bravo, hizo también una pequeña excavación y encontró otros entierros aquí, tres entierros más, ¿no? Y ese gradiente magnético nos daba anomalías en esa parte de la plaza. También el análisis geoeléctrico, las ondas eléctricas nos decían que esta parte oriental de la plaza era diferente, se comportaba de manera distinta de esta otra, ¿no? De la parte occidental, y que era muy significativo porque justo en ese lugar era donde se habían encontrado esos entierros, y que ponían de manifiesto que seguramente el resto de la plaza tendría un comportamiento similar. Nos podríamos esperar que se acumularían allí ese tipo de evidencias uniendo estos dos sistemas de análisis. Bueno, pues nos dábamos cuenta que efectivamente la parte oriental de la plaza tenía un comportamiento distinto. Habría que averiguar por qué, pero nos estaba dando ese tipo de pistas. Se hizo un levantamiento que nos permitiera, bueno, cambiar la idea que tenía Bloom, y que había respetado en una medida también Arnoldo González y su equipo en el año 96, porque ya nos había investigado más sobre este grupo, y entonces ese levantamiento nos dio una perspectiva del grupo totalmente distinta. Ya se nombraron, salieron más estructuras y se nombraron de otra manera, ¿no? El edificio J1, que es el principal, que es el que estaba en Tablero de los Esclavos, que solamente está investigado. Arnoldo lo que hizo fue, digamos, recuperar la mitad del edificio, es decir, que nos puede dar muchas sorpresas toda esta parte que no está excavada ni está restaurada. El edificio 4, que tampoco se tenía conocimiento de él. Bloom situó esto como un magma entero hasta aquí, y salieron una serie de edificios, algunos de los cuales, como este, van a ser muy importantes para el grupo. Jesús va a hablar de esto, ¿no? Y el 7 y el 3, que es donde nosotros hemos centrado nuestra atención fundamental. Es decir, que nos dio una idea un poquito más complicada. También se hicieron análisis por drones que nos dieran una perspectiva distinta y que nos permitiera sacar pues imágenes ortorreferenciadas más fiables, más finas, y con ellos construir también pues, una malla poligonal, es decir, que nos levantara los edificios, que nos permitiera tener también unos datos más refinados de lo que nos podríamos encontrar. Bueno, nuestra investigación ha estado, la parte nuestra, no la de la UNAM, en torno a esta estructura J3 y en torno a enterramientos aquí en esta esquina de J6, porque el equipo UNAM, dirigido por Rodrigo Liendo, pues estaba haciendo trabajos aquí, en esta parte de la plaza, que se veía que tenía mucha acumulación funeraria. Esa estructura J3, pensábamos, al principio se pensaba que era una estructura que podría haber sido de producción. No hemos sacado mucha producción, pero sí de ocupación interesante, ¿no? En el trabajo que realizamos llegamos a la conclusión en el interior del edificio que el edificio tenía una plataforma que terminaba aquí, que estaba sellada por una hilera de losas y que la separaba de una gran pared, en la que se alojaba el edificio 2, que es otro de los edificios grandes de este grupo. Y bueno, pues el interior del edificio, el J3, si sacamos un cuarto, pero lo más interesante ocurrió detrás, justo de ese edificio, en la parte occidental, fuera del grupo.
¿verdad? Fuera del grupo que conectaba con otros patios secundarios. Al excavar la estructura, toda la estructura que tenía 20 metros, salió inmediatamente un basurero. Un basurero muy fértil, a lo largo de toda esta pared. Hicimos 9 cuadros de 2 metros por 2, es decir, 18 metros de largo, más aquí en esta parte hicimos otra operación que venía en esta dirección, ¿verdad? Agarró una parte de la esquina de ese edificio donde hubo un acto ritual importante que sí que voy a comentar. La excavación del basurero fue muy lenta, porque hubo 6 niveles que fueron de basura, que fueron después tapados, seguramente por cuestiones de higiene, una capa de tierra, otro nivel, es decir, fueron botando basura, echando basura, y de vez en cuando, por cuestiones de higiene, pues lo fueron tapando, y eso pues resultó una excavación muy lenta, pero muy fértil a la vez, porque bueno, nos permitió obtener una muestra tanto de flora como de fauna antigua, como de documentos de vida de los ocupantes de esta parte del espacio, que ha sido muy rica. El resultado de esto, ahora lo veremos un poco con más detalle, fue una deposición permanente de restos de animales, de basura, de objetos de muy diversos signos, de piedra, de cerámica, etcétera, etcétera, que se habían depositado. No es muy profundo, son como unos 70 centímetros, ¿no? Se habían depositado. Aquí es más profundo, junto a la pared, como es lógico, porque se fueron botando ahí y fue escurriéndose el material en esta dirección, y sobre ella pues cayó todo el derrumbe, ¿no? Se fueron depositando junto a esa parte del edificio. Debajo del basurero apareció de nuevo un enterramiento que tenía un comportamiento, era una mujer de unos 50 años, un comportamiento muy diferente de los entierros que va a haber en el otro lado de la plaza, en la parte oriental de la plaza, y que estaba aquí encajonado con una pequeña construcción que ya no se excavó, simplemente se limpió, pero no se excavó. Bueno, y utilizamos como método de excavación la matriz de Harkins, que es diferente desde los niveles artificiales o naturales que se usan también en excavación. Aquí tenemos entonces el basurero. Este es el basurero, se va estrechando, claro, conforme se va alejando de la estructura, se va estrechando, porque ellos tiraban la basura y entonces eso se escurría en esa dirección. Y este es el derrumbe, y aquí se acomodó una serie de piedras informes para colocar debajo el entierro de esa señora de unos 50 y tantos años aproximadamente. En la otra parte del basurero, en la parte más al sur, apareció de nuevo una acumulación interesante de restos, pero que tenía un comportamiento diferente, y también un entierro en la parte de abajo. A diferencia de los entierros que hay en la parte oriental del patio, que son entierros que tienen cistas, que tienen cámaras, es decir, entierros más importantes, estos fueron colocados directamente sobre el suelo, sin ofrenda específica prácticamente. El límite de la estructura por el sur dio una acumulación muy interesante de restos, que tenían un comportamiento diferente del basurero. Nosotros lo tratamos como basurero al principio, pero nos dimos cuenta de que en realidad no era tal. ¿Por qué? Porque no tiene mucha iluminación, ¿no? Pero fíjense en esta acumulación de fragmentos de cerámica que están unos colocados por encima de otros, pegados y quemados todos ellos. Aquí había vasos, había cajetes, había níquel, había ollas. Algunas ollas están llenas de chute,
en una profundidad aproximada de unos 50 o 60 centímetros y casi 70 por 80, ¿no? Era como un triángulo. Se habían acumulado todos en la esquina del edificio, con una escalinata que había aquí, ¿verdad? En esta esquina se había acumulado y en un momento determinado se habían quemado los restos. Esto es interesante, porque ahora que estamos trabajando la cerámica y que muchas de ellas se puede recomponer, nos estamos dando cuenta de la enorme variedad de formas que están apareciendo en este registro tan pequeño, tan reducido, y que yo estoy pensando que muchas de ellas fueron utilizadas en ese momento, en una fiesta, un momento único, y después fueron quemadas, afiladas, quemadas, en un acto ritual, de un solo momento, no la acumulación del basurero por capas que se tapan, sino de un solo momento. Bien, bueno, este es un poco la matriz de Harris de esa deposición, y esto es un fotoplano de esa parte del basurero. Justo debajo de eso también apareció un enterramiento, en este caso de un niño que tenía una pequeña cuchilla, fragmento de cuchilla, colocado en el esternón. Esto es común en Palencia, es decir, o bien en las articulaciones o bien en el esternón, y lo tenemos también al otro lado de la plaza, se les colocó una cuchilla que hay que interpretar. Nosotros todavía no tenemos mucha información al respecto, pero tenemos que pensar. En este basurero y en ese registro también ritual, que está en la parte del basurero, aparece una gran cantidad de fauna. Fundamentalmente más de fauna fluvial, de río, que de tierra, ¿no? Aparece una gran cantidad de fauna. Hasta una costilla enorme de un manatí también apareció, pues esta de acá apareció en esos restos. Entonces, aparte de, evidentemente, sacar muestras de tierra, hacer almidones en los pisos, utilizamos distintos tipos de mallas cada vez más finas y, bueno, pues pasamos por estas mallas la tierra y después la frotamos, sobre todo la parte que pegaba a ese acto ritual, a la zona de los enterramientos y a la zona del basurero, ¿no? Para sacar la mayor cantidad de información posible de este tipo de registros. Y en la parte ritual igual, ¿no? Como jarras, lagarto, robalo, tenguayá, que en Costa Rica, es muy interesante, porque en el otro lado de la plaza, el acto fundacional del grupo, en realidad, en el clásico temprano, en los finales del clásico temprano, que es cuando se funda el grupo, se hay enterramientos que después se junta con un altar, y en ese altar se hacen determinado tipo de rituales donde se consumen estas especies. Estas especies se consumen en ese altar de manera muy interesante, igual que aquí, en esa parte de ritual que acabo de comentar, ¿no? Entonces, bueno, el registro cerámico es muy interesante, todavía se está haciendo, de hecho casi en acabar, gracias a Socorro Jiménez y a todo su equipo en el laboratorio, pues estamos avanzando bastante en el conocimiento de esas formas que están dando una perspectiva distinta. En realidad es muy curioso cómo, empezando las investigaciones en Palencia en el año 1760 y tantos, claro, no son investigaciones total, son informes, ¿verdad? Son reconocimientos, son exploraciones, es viajes de curiosos, pero empezando la arqueología institucional, académica, a finales del siglo XIX, no hay una buena clasificación cerámica de Palencia, no hay estudios cerámicos fundos de la ciudad de Palencia. Entonces eso provoca un impacto, es decir, ¿por qué esta confusión?
esperemos ahora que con la ayuda del laboratorio podamos tener una idea bastante más clara, y estamos sacando, bueno, pues la cerámica de Palenque tiene un comportamiento singular, como de muchas partes de esa región en la que se instala, donde hay que utilizar, bueno, un acercamiento diferente a lo que sucede en el resto de las tierras bajos mayas, y eso pues genera problemas en su comprensión. Bueno, eso, estamos pudiendo recuperar formas complejas, ¿verdad?, muy variadas, muy cambiantes, y esperamos que nos pueda dar una información interesante acerca de la evolución, que por ahora se centra básicamente entre el año 700 y poco y el 850, por ahora, insisto. Bueno, incluso en ese lugar de ritual nos ha aparecido un fragmento con un glifo, una cazuela en el borde, que cuando se vierte, ya se va hacia el exterior, pues deja un glifo que no hemos podido saber todavía cómo se puede leer. Hemos consultado con algunos expertos, pero no nos han dado una noción clara de ellos. Una cantidad interesante de figurillas también que nos hablan, pues, de los tipos humanos que viven en el grupo, pero no solamente de los tipos humanos, también tenemos algunos dioses tutelares del grupo, algunos de los cuales coinciden con los dioses generales de Palenque, seguramente otros no, animales también, silbatos, seguramente intervino la música también en ese acto ritual, y ahí se quebraron algunas figurillas silbatos, ¿no? Y bueno, otro tipo de materiales, entre los cuales quiero destacar también este hacha de nefrita, ¿no? Porque en los documentos que he leído sobre Palenque solamente hay otro hacha que está en el museo del sitio, el Museo Alberto Ruilier, hay otra hachita, y que se ha conectado directamente con la escritura. No sé por qué, no tengo ni idea por qué lo ha conectado con la escritura, pero está ahí y tendremos que pensar un poco acerca de ello. Bueno, digo, o sea, que normalmente los materiales que estamos identificando son de esta franja de tiempo, ¿no? Y poco hasta 800 como mucho. Pero bueno, supongo que cuando se analicen todos, pues los equipos nos van a corregir y van a centrar más este tipo de evidencia. La otra parte de la excavación se hizo en el oriente de la plaza, entre el J6 y el J7, que son dos edificios muy interesantes, de los cuales Jesús va a comentar ahora de manera más despacio. Rans había trabajado aquí y había descubierto 13 sepulturas en concreto. López Bravo hizo aquí una excavación y descubierto 3 más. En 2016 se excavó esta parte entre los edificios 6 y 4 y se encontraron 16 sepulturas más. Las sepulturas algunas de ellas tienen varios individuos, ¿no? Y en el 17 y 18 lo que se ha excavado es todo este sector, y hemos alcanzado hasta 43 sepulturas, van más de 80 individuos ya enterrados en esta parte tan pequeña. Por eso la idea de Rans de que pudo ser un cementerio se está confirmando por la gran cantidad de entierros que hay. Pues aquí están las operaciones que hemos realizado. Interesante dentro de este grupo, ya voy a ir acabando para que Jesús pueda hablar de ellos más, es la estructura al este que tiene, que es la 7, porque aquí está el entierro del fundador del grupo por ahora. Su cista está en el interior profundo y sobre esta cista se construyó un altar. Se hizo una cista en este lado de la plaza, se tapa en un momento determinado y se hace un altar. En ese altar se hacen unos rituales que están siendo estudiados de manera muy minuciosa por Lisa Johnson, donde bueno, se ve que se utilizan agujas de pino, no hay agujas de
pino en Palenque. Claro, se tienen que traer, ya saben ustedes que las agujas de pino son muy importantes en los rituales hoy día de todas las comunidades nativas, ¿verdad? Pimienta, ceiba, copal, es decir, resinas olorosas intervienen en esos rituales, se comen esas especies, como he dicho, castabrica, lagarto, tortuga, jutes, justo lo que aparece también en ese registro ritual nuestro, se comen y en un momento determinado ese altar termina cubriéndose, este es el altar, termina cubriéndose por una estructura que tiene un significado muy específico del cual les hablará Jesús. Entonces toda esta estructura y aquí en el interior está el altar. Pero en el conjunto de la excavación se han encontrado tanto criptas, esto es también muy importante, esta cripta tenía un sarcófago que tenían dos losas cubriéndolos. Hay muy pocos sarcófagos, ¿verdad? Pero en Palenque hay varios, y este más sencillo, todo que el de la Reina Roja o el de la pero es un sarcófago, al fin y al cabo, importante, que estaba colocado aquí en el interior. O sea que en esta parte oriental hay criptas, hay una gran cantidad de cistas, en esos 43 enterramientos que hemos contado, una gran cantidad de cistas, donde se entierra gente normalmente del cúbito dorsal, con cabeza al norte, es un patrón para todo Palenque. Hay un estudio que está en proceso, ya tenemos todas las modificaciones dentarias, las modificaciones craneales, pero nos falta todavía bastante por avanzar. El tipo más común es el de estas cistas, pero también hay cajas, hay fosas, hay individuos enterrados directamente, incluso solamente hay individuos que han sido sacrificados y tirados directamente sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Porque en esa parte oriental se entierra, por una parte, mucha gente muy variada. No solamente se está enterrando seguramente a Chapchut, a su familia más inmediata, a sus parientes, pero también a sus trabajadores, gente que ha llegado a trabajar al grupo por cualquier causa, y seguramente también gente descarbonizada se ha terminado enterrando, colocándose aquí como ofrenda. Es decir, tenemos una variedad muy importante en la cual también destacan los niños, ¿no? Hay bastantes casos de niños enterrados, algunos de ellos en ollas en este tipo de espacio en el oriente de la plaza. Y ahora va a intervenir Jesús. Es decir que, en definitiva, esta plaza está dividida por la mitad, y es verdad que está dividida por la mitad. El grupo viene inclinándose en esta dirección. Aquí hay un corte que hicieron sus ocupantes. Aquí el suelo es compacto, es homogéneo, pero aquí hay un corte, y en ese corte se acomodaron en varios niveles hasta más de 80 individuos muertos que llevamos ya. Está sin excavar todo. Este año va a seguir en mayo en adelante de excavaciones. Y a Jesús. Sí, lo que voy a hacer básicamente es, primero constatar que la forma de organización de este grupo responde a un tipo que en Indicar se llamó patrón de plaza o plano de plaza 2, para, ayudarme a interpretar estas dos estructuras en concreto, posiblemente esta tercera, pero está sin excavar. Estas dos estructuras en concreto como adoratorios dedicados a los antepasados. Lo vamos a comparar con Tikal. A partir de ahí he construido como un mapa de donde aparecen grupos con plano de plaza 2 en el área maya. Siempre es difícil ese tipo de mapas. Cuando pongo un punto sé que ahí ha aparecido un plano de plaza 2, aunque es interpretable hasta qué punto coincide o no con el patrón. Cuando no aparece, no soy capaz de asegurarme, he revisado absolutamente todo lo que hay y no ha aparecido ningún, es más difícil de afirmar, ¿verdad? Pero veremos ese mapa con una distribución tan amplia que no soy capaz de interpretar. Es la pregunta que quedará en el aire, digamos, al final de esta revisión.
bueno, un grupo con patrón de plaza 2 o plano de plaza 2, o he recibido diferentes nombres en diferentes ciudades del mayas del periodo clásico. Es una forma de disponer las estructuras, una forma de disponer, de ordenar el espacio de un grupo residencial. Están dedicados, definidos para grupos residenciales, y básicamente se define porque en el este hay variantes, como en el este del patio, un patio formalmente constituido por estructuras que lo delimiten. En el este hay un adoratorio, una estructura ritual de carácter funerario. Esa es la definición, y a esa definición responde el grupo 4 de Palenque. Lo sabemos, bueno, en principio lo sabemos en planta, en las definiciones que son de Marshall Becker en Tikal, luego revisaremos algunos de sus trabajos. En la definición de cómo tienen que ser esas estructuras rituales, Marshall Becker dice, bueno, pues son más o menos cuadrangulares y relativamente más altas que el resto de las estructuras del grupo. Luego hay muchas variaciones. Claro, una definición es un tanto ambigua, si se quiere, pero no está diciendo una cosa que en el este del grupo tiene que aparecer un templo, pero no un gran templo o una gran estructura piramidal, sino un templo de un grupo residencial y pequeño. Por eso ha de ser relativamente cuadrangular, porque las estructuras alargadas se entiende que son de habitaciones con templos. Ha de ser relativamente alto, porque los templitos domésticos han de tener un basamento, aunque vamos a ver que es muy variable entre unas zonas y otras. A eso responde, como decir, este plano del grupo 4. No hay tantos grupos con plano de plaza 2 excavados, y el grupo 4 es uno de ellos. Quien excavó las dos estructuras, que son adoratorios dedicados a los antepasados J7 y J6, fue Elisa Johnson, que ya citó Andrés anteriormente. Un trabajo muy minucioso, con micromorfología y recogiendo mínimos sedimentos, haciendo análisis, y lo presentó como tesis doctoral en California y está en la academia y lo quiera consultar. Este es J7, que es el que formalmente está más claramente ubicado al este, en el lado este del grupo. Ya ha señalado Andrés la secuencia, otras imágenes también. Lo que hay es un enterramiento que se excava en una roca madre, sobre el que, bueno, coloca una serie de lajas y una serie de ofrendas, y inmediatamente, esto es una secuencia de eventos rituales, en palabras de Elisa Johnson, pero eventos que puede haber semanas o a veces meses entre uno y otro. Se construye este altar, y aquí es donde se realiza la mayor parte de los ritos, las ofrendas, etc. Luego, posteriormente, bueno, el carbono 14 da este entierro, este margen de fechas, este rango de fechas, a lo que cubre ese altar original y a las pseudoescalinatas que luego se van añadiendo, se le da esta otra cronología posterior, ¿verdad? También por carbono 14 en ese rango de fechas. En Palenque, pues un comentario que me hizo Rodrigo Liendo, que es bastante común que en las esquinas de los edificios se saquen esquinas añadidas, y en cada una de esas esquinas añadidas van a poner un entierro asociado a él, y eso está ocurriendo en el grupo 4. Así que aquí no se ve, hay un entierro principal, un altar dedicado a él, una estructura que se cubre dedicada a él, y unas escalinatas por un montón de esquinas con todos los entierros que van apareciendo en la siguiente. ¿Ves? J6 es aparentemente más simple, pero en fin, tiene también un sepulcro, que Elisa Johnson llama estos dos edificios mausoleos, o sea, tumbas monumentalizadas, y ciertamente creo que se pueden llamar así. Sobre la roca madre, cubierto con lajas, y luego recubierto de unas fechas, con un rango de fechas 768-905 después de Cristo.
Lo que se encontró después es un entierro, pues no se puede saber si anterior o posterior, porque ya en época maya se vació, entonces no hay restos claros, donde quedan algunos restos de hueso, etcétera, no se tienen fechas claras. Esta es la escalera del edificio y lo que había es una entrada, aquí se entraba y había una cámara con un entierro que fue extraído y el acceso sellado. Y en principio, al margen de esta incógnita, vuelve a ser, tanto J6 vuelve a ser como J7, un edificio con un entierro principal en honor del cual, el sujeto que está ahí enterrado, el difunto que está ahí dispuesto, en honor del cual se está construyendo la estructura, y en honor del cual se están haciendo los ritos, y en relación, en honor o en proximidad del cual se está enterrando la gente. Ya fuera del edificio, alrededor de él, pues cerca de las esquinas, en el piso de plaza, escalones de las pseudoescalinatas, estamos que levantarlos, colocar entierros y volver a cerrarlos, etc. ¿Cómo apareció esto en Tikal? Fue Marshall Baker, pues en los años 60, lo ha publicado muchas veces, lo ha ido remodelando, fue ya en su tesis doctoral desde finales de los 60, principios de los 70, donde ya está definido Marshall Baker, donde define este plano de plaza 2. Este es uno de los grupos que Marshall Baker excavó. Como los planos de Tikal, como es bien sabido, los tenemos a nuestra disposición y se supone que las diagonales indican la altura, pues lo hemos levantado así como en tridimensional, pero es como un ejercicio casi bueno, aquí está la orientación, ¿no? Este es el laboratorio oriental, este grupo no es pequeño, pero es un grupo residencial que está ubicado aquí en lo que llaman una península sobre el área de Bajos, sobre el área de inundable temporada de lluvias. El centro de la ciudad está aquí. Estamos en un grupo residencial alejado del área central y organizado, dispuesto en ese patrón de plaza o plano de plaza 2. La excavación de ese templo oriental, de ese adoratorio, se remite a algo más grande, en el centro de la ciudad. La excavación de ese adoratorio pues nos da, si tienen en mente lo que acabamos de ver del grupo 4, algo muy similar. Un entierro inicial excavado en la roca madre, al que le cubrieron con un altar, que es este colorcito rojo, que habría que situar. Aquí se ha fechado simplemente por los grupos cerámicos. A finales del clásico temprano, pero claramente ya inicios del clásico tardío, que luego se remodeló ampliando una superficie, que luego se volvió a cubrir con 2 entierros más, algo que no hemos visto, el mismo tipo de ritual o de comportamiento no lo hemos visto en el grupo 4, hay siempre diferencias y nunca van a coincidir, hasta donde sabemos cuando se han excavado, nunca van a coincidir exactamente los ritos asociados a estos grupos orientales, a estos altares. Bueno, nueva edición y estructura al final. Este es el antepasado. Lo que está entendiendo Marshall Baker es que son, ya lo he señalado, son monumentos en el que están marcando que hay el antepasado principal del grupo que está enterrado ahí. La verdad es que ni en muchos grupos residenciales, tanto en Palenque como desde luego en Tikal, a pesar de haber un adoratorio situado al este del grupo, entierros hay por todo el grupo. No es el único sitio donde entierran. Entonces se está entendiendo que están convirtiendo a ese difunto en concreto, le están dando un papel especial. Vamos a llamarlo antepasado y culto a los antepasados. Por eso se habla, es el antepasado que están monumentalizando y a partir del cual se construye el templo y se focaliza la vida ritual del grupo. Bueno, si vemos la distribución, enseguida vuelvo a Palenque, pero si vemos la distribución de esos grupos con plano de plaza 2 en Tikal,
serían ejemplos de otros. Este muy cercano al tema que acabamos de ver en perfil, es algo más simple, tiene muchos entierros, pero es de nuevo un entierro excavado por la madre como un altar. En pirámides se puede añadiendo años después. Y tal parece que hay cierta obsesión porque el templo sea grande, que es especulación mía. Pero si tener un templo grande implica que llevamos muchos años aquí, desde que se encontró nuestro antepasado y generaciones vamos ampliando, y tener un templo residencial, un grupo residencial, un templo grande, significa que mi familia lleva aquí décadas o siglos, quizá. Algunos, pues aquí está su adoratorio oriental, esto es casi un segundo centro de la poética, es un grupo inmenso, dotado con calzada. Algunos grupos con plano desplazador son inmensos y son familias de la élite superior de la ciudad. Otros, sin embargo, ubicados allí, pues este es más claro, este es un poco menos cuadrangular, es más rectangular, habría que ver, pero este sí, son absolutamente de familias modestas, ¿no? De grupos residenciales pertenecientes a familias modestas. Entonces, lo que define el plano desplazador no es el tamaño ni del grupo ni del templo, sino la disposición, la existencia de ese adoratorio y su... Si se marcan, si están marcados en verde los grupos con plano de desplazador vertical, uno observa una distribución tal que es fácil llegar a interpretar, pues eso también gracias a Patricia Magnani y su libro Vivir con los antepasados, que no está dedicado a los planos desplazados, pero sí al culto de los antepasados y todo lo que eso implica, y los entierros. Es fácil llegar a la conclusión de que cada grupo con adoratorio para el antepasado es el centro o cabeza de un linaje, puede ser un linaje muy pudiente, un linaje muy humilde, y que a su alrededor hay grupos residenciales sin antepasado y sin adoratorio que pertenecen al mismo grupo de descendencia y que están ligados de alguna manera a ese antepasado, ese linaje, ese antepasado. Por cronologías, lo vamos a ver en casi toda el área maya. Los que están excavados en Tikal son todos del clásico tardío, algunos arrancan, con dudas o no, arrancan en el clásico temprano, y algunos se mantienen todavía durante el clásico terminal. No es, el culto a los antepasados en el área maya debe ser muy antiguo. Concretar ese culto a los antepasados en un adoratorio ubicado al este del grupo es un fenómeno del clásico tardío, finales del clásico temprano, transición clásico temprano tardío. En Tikal, en Chinchukmil, donde llegaremos a él y que no está lejos de aquí, es algo más central, un clásico central, más claramente que aquí que en Tikal. Bueno, si del centro de Tikal pasamos a las brechas con las que Sir Woolston amplió la exploración de la ciudad, nos vuelven a aparecer. Están señalados en el también. Grupos con plano de desplazados rodeados de grupos residenciales sin adoratorio oriental. Se agrupan un tanto, pero se agrupan de la misma manera que se agrupa el resto de la residencia, los grupos residenciales. Estos son zonas de bajos, están evitando construir zonas inundables, pantanosas en la temporada de lluvias. En Palenque no hay tanto grupo, no de desplazados. López Bravo publicó tal vez dos, el grupo 4 por un lado, desde luego, siempre se ha visto, responde a ese carácter, y el grupo C, que es bastante más monumental, tiene dos estructuras que pueden responder a adoratorios orientales. Habría que ver ahora excavarlas cómo se comportan, pero tiene observar en planta siempre es delicado, siempre tiene margen de error, pero responden a esa discusión. También señaló que el grupo B, aquí,
bueno, tiene entierros que están señalados por penitenciarios muy elaborados y obviamente implican, sin embargo están en estructuras alargadas, no en templos, en el grupo B, implica que hay culto a los antepasados. Yo no lo clasificaría como plano de pensadores. Con efectos comparativos, más vale atenerse a la definición original, que no trata de acotar todo tipo de ritos relacionados con el culto a los antepasados, pero sí de definir una forma en que se materializa. En el grupo B hay un culto a los antepasados muy desarrollado, no es propiamente un plano de pensadores, sí lo puede ser, sí lo es casi seguro ya. El grupo 4 sí lo puede ser el grupo. Bueno, así como en resumen entonces lo que hemos ido viendo respecto a la interpretación de estos adoratorios, hay un culto a los antepasados que parece obvio por esa monumentalización de ciertos entierros. No son los únicos, pero sí algunos son más relevantes, les da esa mayor relevancia. Se entiende que pertenecen a grupos de descendencia. En realidad, hacer culto al antepasado lo que está subrayando es la ascendencia. Todos descendemos de, ¿verdad? Pues eso es un grupo, por definición, es un grupo de descendencia, pues ya se ha discutido, pero no voy a entrar en esta cuestión, si son patrinajes o si son casas con una definición de Strauss, etcétera. Es discutible en cualquier caso, pero un grupo de descendencia que englobaría ambos conceptos, ¿no? Implica jerarquización interna del grupo, lo he señalado un poquito con el plano de Tikal. Si dentro de ese grupo de descendencia hay un grupo residencial que tiene al antepasado, hay grupos residenciales alrededor que no lo tienen pero que pertenecen al mismo linaje, aquel que tiene al antepasado es la cabeza del linaje. En mi grupo tienes que venir a hacer tus ofrendas, en mi grupo tal vez vengas a enterrarte si yo te lo permito, hay una jerarquización interna. Y pues, un grupo con personalidad jurídica. Esto es lo que solemos llamar en Spanglish grupo corporado, ¿no? En español de España eso no, como tal palabra no existe, está inspirada en el inglés, ¿no? Palabra en español de España, pero no en antropología ya es que son personas jurídicas. El grupo puede comprar y vender, tiene personalidad jurídica propia, entonces es un grupo corporado. El hecho de que un grupo de descendencia tenga sede, y estoy llamando sede precisamente a esto, indica que una pista a favor de que tienen ese carácter de grupos corporados o de grupos personales. Pero paso al segundo punto. ¿Dónde hay grupos con plano de plaza 2, además de en Palenque y en Tikal? Pues lo vamos a revisar, quizá con cierta rapidez, lo vamos a revisar en estos puntos que señalamos. Como decía al principio, puedo afirmar que en esos puntos que están cerrados hay grupos con plano de plaza 2. No me atrevo a afirmar que en lo que no está señalado no los hay. Son que yo no los he visto todavía o no los he logrado encontrar todavía, o la bibliografía que se dedica a ello no me lo sé. Sí que están muy presentes en toda esta área de Tikal y en la vecina Belice, partes también vecinas de Campeche, casi nada en el sureste de las tierras bajas. Pues tengo que revisar bastantes de los informes de Sheriff y Golden, pero yo no veo grupos con plano de plaza 2 en Yaxchilán y Piedras Negras, no logro ver, los informes no están ausentes. Un centro es Tikal, un centro es Caracol, desde luego ahora revisaremos un poquito, pero rápido. Siempre se ha visto esta distribución. Para mí fue una sorpresa encontrarme con un plano de plaza 2 en Tibizaltún, que está aquí, y bueno, ya con la publicación de Hudson de los planos de miles, que bueno, él dice encajan en el patrón de plaza 2, pero yo no los llamo así, diría que encajan en efecto y que podemos llamarlos así. No me interesó para el análisis interno de la ciudad, ciertamente, pero responden así. Bueno, sitios como estos, Motul de San José, que está muy cercano, quizá la antigua, los excavadores han sido la antigua IC, la ciudad IC. Por ejemplo, aquí tiene, este es el centro, la plaza principal de la ciudad, que es pequeña realmente,
y sobre una plataforma basal tiene dispuesto un grupo con un laboratorio central bien claramente marcado. En la periferia de la ciudad hay otros, pero más dudosos, no tan claros como este que está, pues no forma el núcleo central de la ciudad, pero está completamente adosado a ese núcleo central. En diferentes lugares en el valle del río Belice, por ejemplo en Baking Pot, el grupo Veteran, no está cerca del centro de la ciudad de Baking Pot, está como a 1,5 kilómetros del centro de la ciudad. Es un grupo con plano de plaza 2 y entierros en su altar oriental. Hay otros lugares que lo que están buscando en realidad los exploradores, los arqueólogos que están haciendo la prospección, lo que están buscando son centros secundarios. Los centros principales están buscando lugares de poder secundarios que sean dependientes y se encuentran, claro, son muy monumentales, se encuentran con grupos con plano de plaza 2 relativamente grandes, es decir, una calzada que le entra y el templo ubicado formalmente al este. Este es Subín, asociado a Cajalpech, también tiene el templo ubicado al este. Este se ve peor, es Minanjá, también tiene un templo ubicado al este. Cuando no se han excavado no se sabe, y algunos se han excavado y no se han encontrado entierros. Si no tienen entierros no son propiamente un grupo comprado en plaza 2. Como nunca sabes hasta qué punto has tenido la suerte de, depende del volumen de excavación, no se puede excavar. Caracol, llevan trabajando los Chase desde hace muchos años y no soy capaz de poner aquí un plano de Caracol, pero no haría justicia a lo que es la complejidad de ese plano. Pero antes he señalado que es uno de los lugares donde más importancia, donde más presencia tienen estos grupos comprados. Ellos los llamaron grupos con foco en el este, ¿no? Grupos con foco en el este. Más del 60% de los grupos residenciales de Caracol siguen este patrón. No están restringidos a la élite, como ya hemos visto en Tikal. Los hay más ricos, más imponentes, los hay más humildes, aunque en general en Caracol todos tienen un nivel, no en los ajuares, relativamente alto, por lo que los Chase hablaron de Caracol, de ese nivel intermedio de evolución. Parece que está circulando mucho los bienes de lujo y que hasta en los edificios laboratorios orientales menos voluminosos hay ajuares que llaman la atención por comparación con otras zonas del área maya, con una tipología muy diversa de tumbas en unos y otros. Aquí el rito incluye la reentrada, entonces excavar, hacer el entierro, construir el templo encima, pero se reentra. En el entierro se aplican los restos, se dispone un nuevo Lisa Johnson detecta el palente también, indirectamente, no han retirado huesos, pero hay ocres, pigmentos sobre los huesos que indican que reentraron pues, en el momento en que ya los huesos estaban a la vista, reentraron en la tumba y le adornaron los huesos. Sus juegos, sus prácticas rituales, sí se pueden detectar en algunos casos. Los Chase señalan que en Caracol, apoyándose en parte en pinturas semigráficas, en una cronología cerámica muy fina, pueden calcular que el ritmo de reentrada se acomoda, dicen, a ciclos temporales amplios, que obviamente cortan en 50 años pensando en el ciclo de 52, ¿no? Como que se acompasara, sería lo interesante para estos rituales, se acompasara que cada 52 años en todos los grupos residenciales se entra a arreglar los huesos o disponer un nuevo difunto bajo el laboratorio oriental. El 60% de los grupos cuentan con el laboratorio al este. Si son familias, si son linajes, como grupos corporados, significa que el 60% de los grupos en Caracol son independientes, son familias propias, no comparten, podrán compartir unos con otros, pero aquí la que está subrayando está en su propio grupo. Bueno, Shumamoto en el Palmar, este es un grupo residencial también unido con una calzada al área central del Palmar, encontró
hasta donde yo sé, no hay entierro aquí, sí hay una escalera jeroglífica en donde está dedicada por el jefe del grupo de la familia que ocupa ese grupo de señorías, está dedicado a su padre, que fue un embajador, pues no sé si de Dachau del Palmar, desde luego le ponen en relación con el Dachau del Palmar, pero cuando cuenta que estuvo en Copán, eso le pueden llamar embajador, lo que subraya son sus relaciones con el Dachau de Copán, no que fuera por encargo del Dachau del Palmar, ¿no? Pero bueno, una figura relevante, digamos, y un plano de Plaza 2 dinamórfico, ¿no? Es como una escalera jeroglífica, sería el acceso. El Río Azul, y de nuevo sobre plataforma basal, y una plataforma, un laboratorio oriental, cercano, adosado al área central del sitio. En la Milpa, en Blue Creek, estos son de la Milpa, un grupo, otro, este es un centro secundario, la Milpa Oeste, con un templito también al este, o dos templitos al este, y una columna sobrelevada. Más extraños son en Blue Creek, este de la Milpa también es, perdón, Blue Creek también es muy clarito, es un típico centro laboratorio ubicado al ambiente. Los excavadores señalan que muchas veces no se cubren, más que estructuras piramidales son altares planos, pero hemos visto que son fases. Parece que como indicaron son fases de algo que puede crecer o no, o se prefiere dejar tal como se hizo desde el primer. Claro, desde Caracol se ve lógico que en Belice y en Tikal haya grupos para el Plaza 2, pero tan lejos no los hayan buscado, digamos, desde Caracol, pero en Civichaltún uno puede ver algunos, esos son los planos de Furia, puede ver algunos muy claros. No me atrevería yo a decir sobre la base de este dibujo que hay grupos con plano de Plaza 2, si no fuera porque Folland excavó uno y lo publicó en American Antiquity en el año 69, hace mucho tiempo. Y este es en la planta, con un laboratorio situado al este del grupo, con varias fases. Este sería un levantamiento del laboratorio. El 38 sub, el edificio 38 sub, tiene 4 entierros en cripta, 2 en urna, luego se cubrió el clásico terminal con la estructura 38 que está a la vista, con 3 entierros en cripta. Eso es un plano de Plaza 2 de nuevo. Ahí estamos muy lejos, tanto de Palenque como de Tikal Caracol, y está apareciendo esta forma, este tipo de rito hacia los antepasados, que lo conocemos porque tiene una materialización fácilmente visible en planta, con estos laboratorios. Chunchukmil, Hudson ha publicado los planos de Chunchukmil en el 2017, y se pueden consultar, pero yo no me da tiempo todavía de digitalizarlos, jugarlo con ellos, pero el número de grupos con plano que responden al patrón que estamos llamando plano de Plaza 2 es también muy numeroso, y eso está reconocido desde las primeras publicaciones que se hicieron de Chunchukmil. Algunas son plazuelas dentro de un sitio que es extraño. Chunchukmil no tiene un área central propiamente, dentro de un sitio que tiene esa anomalía con respecto a los planos clásicos de las ciudades mayas del periodo clásico. Son los grupos mayores, estas plazuelas, están muchas veces sobrelevadas, tienen un gran templo al este, no siempre excavado, pero ubicado al este, y un altar en el centro del patio, de la plaza o patio, depende de lo público o privado que lo queramos ver. Que aparece también en Tikal en algunos grupos, pero disociados del plano de Plaza 2, que lo llamó plano de Plaza 4. Se puede ser 4, se puede ser 2, pero no había mixtos. Y la mayoría son mixtos, ese laboratorio, ese altar en el centro del algunos no son tan monumentales, pero bueno, este es planta 4,5 metros, este es planta que leo 8 metros. Con respecto al piso de la plaza, no son pequeñitos tampoco, son grupos
con ese tipo de laboratorios. Cuando se han excavado, y estoy terminando ya, cuando se han excavado, como por ejemplo este grupo Butch, la estructura 16, pues tenemos un entierro que se ha cubierto con, tiene que ir sonando, ¿verdad? Era repetitivo, que se ha cubierto con una estructura y se han usado una serie de escalinatas y esquinas que si estuviéramos en Palenque buscaríamos el siguiente entierro, el siguiente enterramiento, porque estarían cerca, y tenemos el mismo hito materializado, reconocible, en una disposición espacial, material similar. Termino entonces con esto. ¿Qué implica esta distribución? Pues no lo sé. No la puedo decir al principio, no tengo respuesta. Bueno, se me ocurre que hay tres posibilidades. Una, que he abusado de la categoría y que reconozco planos desplazados donde no son. Siempre puede ocurrir, ¿verdad? Porque no por ponerles el mismo nombre los conviertes en lo mismo, ¿verdad? Los haces iguales. En términos de todo o nada, probablemente no puedo abusar tanto, ni yo ni otros investigadores de la categoría, pero sí sería más factible pensar, bueno, los asociados, pero esto es una tradición, esto es otra, tal vez sería la segunda cuestión, si son desarrollos convergentes, o sea, independientes. Algo así como que el culto a los antepasados de manera independiente en diferentes ciudades del área maya hubiera caído en colocar la tumba en el este, la tumba del antepasado principal, que es el que reconoce como tanto los principal en el este, y hubieran coincidido en, no sé, edificio a lo mejor, ¿no? Construir un altar que se va convirtiendo más o menos en templo piramidal en unos y otros lugares. Puede ocurrir, como la cronología va del clásico temprano, los más antiguos, hasta donde yo he podido revisar, son los Chinchurri, pero estamos en el periodo clásico. Clásico temprano a clásico tardío, pues de dónde van, no puedes especular nada más. Bueno, que están aplicando, no copiando, pero algo así como que aplicando, o sea que los Kujula House se ponen una gran pirámide para honrar al gran antepasado, pues nosotros modestamente construimos este templo y honramos. Entonces la idea venga de ahí, pero esto es la pura especulación. Y a eso me refiero con posibles desarrollos convergentes, más que considerar que todo esto es mismo. Si lo fuera, no nos queda más que hablar de movimiento de personas, de segmentos sociales o movimiento de ideas. La verdad es que hay distancias considerables, ¿verdad? Con Palenque, que está muy aislado aquí, pero tal vez haya más, había que revisar planes de otras ciudades. Tanto hasta Palenque como desde luego a Sibichaltún no va a 4.000 y ahí no sé responder, no sé por qué se harían esos movimientos, bueno, de comercio, etcétera, pero no tengo ninguna evidencia de que se dan esos movimientos, solo lo dejo señalado como preguntas en respuesta, pues tal vez alguno de los alumnos de la UAI haga una tesis sobre el particular y por favor que me la mande. Gracias. Gracias, doctora Edgar. Gracias, doctor Ciudad. Pasamos a la sesión de preguntas, respuestas, así que, por favor, preguntas, dudas, comentarios aquí a los expertos que están trabajando el tema. Pueden ser críticas, pero amables. Anita García. ¿Sí o no? Venga, para ver si se van animando, ¿no? Yo quería preguntarle a Jesús, ¿cuál es el plano de Plaza 2 que más antiguo, dónde se ubica? Y luego toda esta zona que tú has señalado ahí, que es la zona Petén, toda esta zona creo que tiene una conexión muy importante con lo que es Yucatán y justamente la zona que está ubicada entre Chinchurri y Sibichaltún. Toda esa zona, por lo menos esto es una idea planteada hace tiempo por el tipo de estructuras también que aparecen, ¿no? O sea, aquí tengo mucha más gente que trabaja en esta zona, o sea, que todos podéis aportar seguramente algo. Entonces, bueno, son esas dos preguntas.
Con respecto a la cronología, bueno, son excavaciones, la de Tikal, la de Chunchurrumil, que se han hecho en años, décadas diferentes, entonces el tipo de información y de ubicación cronológica que hacen también es distinto. En Tikal solo se ha fechado por el tipo cerámico, y lo que sé es lo que en la planta, en la tabla, ¿no?, que apareció en una de las diapositivas, se veía que algunos grupos se inician en clásico temprano, pero dentro de ese rango clásico temprano ya no se puede más. Por eso os decía yo que en Chunchurrumil parecen más antiguos. Los de Belice, etcétera, generalmente son todos de clásico tardío. Si los excavan ven un comienzo en clásico temprano. Y por eso tengo la impresión, que habría que tabular de verdad las fechas, etcétera, que en Chunchurrumil son más tempranos que en otras zonas del área. En cuanto a la relación, bueno, sí es que es demasiado vacío, ¿verdad? Yo sé que en Rigoberta y toda esa zona no veo, allí tengo que revisar, allí y Calakmul y... Por eso otro trabajo de Fora en el plano de la ciudad de Cobá. Calakmul y Cobá me cuesta, pues porque hicieron el plano sin levantar prismas. Ya sé que es una convención, y Hudson les explicó que es una convención y que son prismas y que se podrían hacer mejores convenciones, pero yo estoy acostumbrado a mirar planos con prismas, y si veo un edificio cuadrangular que se levanta, digo, aquí puede ser entonces dos, pero si es un cuadrado sin altura, no soy capaz. Y tanto Calakmul como Cobá están los planos levantados así, entonces me cuesta mucho ver. Podrían dar conexión de alguna manera, no es lo único que puedo señalar. A ver, tengo una pregunta, no sé si ya es posible sugerir que en el caso de la tumba del fundador comentaban que habían aparecido restos de animales y de plantas. ¿Es posible En el altar. Decir si se colocaban como animal y planta o si se colocaban como alimentos preparados? Todavía no es posible. Es posible que poco a poco se vaya aclarando, ¿no? Lo que sí es evidente es su consumo, ¿no? Pero ¿qué tipo de alimento global? O sea, si está consumiendo también plantas al mismo tiempo, ¿no? Todavía no es posible decirlo. Sí, o sea, sí sabemos que se utilizan determinado tipo de plantas como sustancias olorosas que han estado implicadas y que algunas de ellas implican comercio, abastecición, comercio, pero bueno, lo han adquirido en lugares distintos de Palenque, ¿no? Por ejemplo, pues aquí, ¿no? Pero todavía no podemos hacer esas conexiones del todo. gracias. ¿Alguien más? Adelante. Creo que desde el principio empezaron con aquella referencia al cementerio y reiteradamente pues está permeando la plática de ustedes los enterramientos, este tipo de conjunto arquitectónico, la cripta, los entierros, tumbas, etc. No sé, ampliar un poquito a partir de la perspectiva que ya supongo que han ido madurando con esta mirada hacia esa pregunta, ¿no?, de esas costumbres funerarias que, bueno, en un contexto espacial, en un espacio, empiezan a aparecer tantos muertos ahí. Ese concepto del cementerio, ¿cómo lo visualizan a partir de estos análisis? Bueno, es que en realidad nunca ha habido una aglomeración tal de inhumaciones en un mismo espacio. Entonces, claro, eso nosotros tenemos un nombre en nuestra tradición, ¿no?, que es cementerio, ¿verdad? Y lo que implica un cementerio seguramente además es gente diversa enterrada en un mismo lugar también, que nos pueden dar una indicación quizá pues el hecho de que se hayan inhumado pues de manera muy diferente, en fosas, en criptas, en cistas, directamente en los campos.
en el mismo espacio. Esa conjunción es lo que nos ha venido que no lo decimos nosotros, ¿no? Lo dice Rams, o sea, lo observa él. Yo no puedo llamar a este tipo de espacio de la misma manera que se está haciendo en otros lugares en tierra baja maya. ¿Por qué? Porque por regla general no aparece esta acumulación. Entonces, le tengo que denominar de alguna manera y él decide esa palabra. A mí no me parece mal. Entiendo en principio, quiero entender en principio que lo que se está enterrando allí es gente que forma parte de ese grupo residencial, no del patio, sino de todos los patios que están concatenados con él. En buena medida es lo que sucede también con esos planes de Plaza 2, donde hay un espacio que tiene ese adoratorio y otros más asociados a él que no tienen ese adoratorio y que seguramente están enterrando gente ahí también. La diferencia aquí, podemos hablar del cementerio aquí, es que hasta ahora llevamos, hay hasta un poquito más mujeres que hombres niños, ¿no? Lo que habría que hacer, o lo que habría que ver es qué gente se ha enterrado en esos planes de Plaza 2 y cómo se diferencian o no con el grupo 4 de Madrid. Esto es previo, todavía no tenemos evidencia. O sea, en los análisis que se han realizado queda mucho por trabajar. Solamente se ha constatado si son hombres o son mujeres, las edades, si hay determinado tipo de modificaciones, pero queda mucho por hacer para ver qué grado de parentesco hay entre unos y otros y cómo mucho entierro y las excavaciones han sido desde hace unos años, ya queda mucho por realizar ahí. Entonces, el concepto del cementerio viene fundamentalmente por la acumulación en el espacio, por la cantidad de gente que está ahí metida y también por la variedad que hay en torno a él. Pero no podemos decir. Sí, yo creo que en el caso habría que entender cementerio no a la manera moderna. Los problemas medievales no estaban segregados de las organizaciones. Eso no sé qué año fue, pero casi por decreto. Los cementerios fuera de las ciudades en la tradición. Si se habla de cementerios serían por la acumulación de tumbas, pero no como una necrópolis segregada del espacio donde se está residiendo, porque parece que todo lo contrario. Es tengo que repetir de nuevo dice mañana, ¿no? Vivir con los antepasados, estar conviviendo con los antepasados. Yo a veces dudo, pero es muy fácil de ver. Es que cuando excavó, como hace tanto, no excavó en el piso de plaza y también está lleno de entierros alrededor que no llegó a ver, pero esto es muy fácil de decir. Lo que sabemos es que en este caso del grupo 4 es casi una excepción. Una ramalillo. Gracias. Otro aspecto que me llamó la atención, tomando en cuenta lo que están analizando la cerámica con Sordo, también es esa cronología, ¿no? La asociación parecería que la mayor parte del material pertenece como a un periodo, ¿no? Pero asociándolo a estos contextos de enterramientos, ¿no? Donde parece que hay entierro muy antiguo, ¿no? El fundador, en ese altar. Hay un brinco cronológico importante en ese sentido. Hay una ocupación que va desde el momento de la fundación y se refleja en la cerámica, se empieza a reflejar esto. No sé, está el proceso. Sí, está el proceso y además hay que tener en cuenta que este análisis es de un espacio muy parcial dentro del conjunto. Quiero decir que en otros lugares del grupo pueden aparecer otras crónicas, ¿no? Distintas. Nos hemos centrado en analizar un acto casi único, ¿no? Que es esa quemazón de restos y tal, y a lo mejor no es la imagen mejor de lo que sucede cronológicamente en el grupo. Si hay una cosa importante que no hemos mencionado, entierros de finales de clásico temprano también que muy poco hay como 3 nada más. Y este tiene uno de ellos. Entonces eso es muy importante, ¿no? Es decir,
seguramente este individuo ha llegado a ese espacio con 2 o 3 grupos de élite en la ciudad haciendo esos actos fundacionales, nada más, ¿no? Es muy significativo, no quiere decir que eso es más, pero es muy significativo que solo tengamos 3 casos exactamente de personas monumentales, medio monumental, que tienen esa cronología. Seguramente vamos a empezar lo que sucede entre ese 700 y pico y lo que sucede entre el 560 y tantos. Pero la muestra es parcial, la que hemos trabajado. Sí, la pregunta relacionada es, ya viendo toda esta ponencia, me quedan más dudas. El problema que creo que va a ocurrir, pusieron una verdad de Johnson, si no me equivoco, donde hay un Japón, ¿verdad? Creo que tiene una fecha de 500. Y hoy les enviaron un libro sobre Palenque, que la verdad yo no sabía ni había leído, y entonces digo, wow, o sea, empecé a leer esa parte de las cuestiones funerarias. Y lo que me llama la atención es una pregunta para ustedes, es la cuestión de cómo construimos las cronologías. Si es una cuestión de subcomplejo funcional, o es una cuestión pedagógica. Ahí viene lo fuerte de la ley del Chong para saber que es el mismo tiempo que eliminar las funciones, ¿no? Ritual, doméstico, etc. O tenemos tiempos diferentes que se puede sacar en psicología. La otra cuestión va a ser metodológica, porque siempre se ha tomado la cronología de Palenque con análisis modal, titularidad y recientemente, pues, a partir de 2015, ¿verdad? Lo múltiple. Entonces hay diferentes perspectivas para tomar la cronología y esas diferentes perspectivas pueden dar diferentes análisis históricos. Entonces depende del cristal con que lo veas. La cuestión es también está en cascadas, que ya no le se va a Imotepa, entre Ticote y Imotepa, que es finales de clásico temprano, ¿cómo lo vamos a decir? Esa es la pregunta. Yo no sé cómo, pero ahora. Y creo que hay que trabajar muy en conjunto esta parte, que no nos ha tocado, como dice Andrés, que es esta parcialidad. Es muy chiquito este basurero que sabemos que está en clase. O sea, que hay muchas preguntas. Y esa pregunta, hasta que no tengamos una perspectiva un poquito más cercana de todo, o sea, de todo el mapa, un poco de no la vamos a trabajar. Y, a ver, Melissa. Yo creo que allá en ese mapa pues ya se falta mucha información, porque se ha excavado en muchos lugares y desgraciadamente muchas veces no se ha publicado. ¿Sí? Sí se han encontrado áreas de basamentos habitacionales, 24 entierros, con 15 entierros. Se ve la casa oxidada y entierros adentro y afuera y por todos lados. En el área ya más en la Y, exactamente al centro de la península de Yucatán, está Ichimul y una serie de sitios que tampoco se han estudiado mucho, ¿sí? Allí hay mucha cerámica preclásica y hay un sistema de tumbas que se salen de las características comunes del resto de la península de Yucatán. ¿Sí? Son tumbas prehispánicas, cajones, tumbas, y en todos estos sitios hay mucha cerámica preclásica, en grandes cantidades, policromía, cerámica preclásica, tumbas, arquitectura diferente al resto de la Alemania, ¿sí? a la PUC, que es la típica, la tradicional de ese entorno, pero que sí se sale de lo común en cuestiones, mucha cerámica preclásica, tumbas que son diferentes al resto del área,
porque pues, normalmente son cistas, entierros en cistas, los que se encuentran en el resto. Y allá son tumbas, es un sistema de tumbas y no es de un solo lugar, son sitios. Porque uno va recorriendo y son montones de sitios, todos con tumbas prehispánicas. ¿Sí? Y muchos de esos datos pues, no son conocidos. ¿Sí? La arquitectura es diferente, la cerámica es mucho más temprana, preclásica. Entonces estamos viendo que la península de Yucatán, no solo estos Chunchumil y estos son preclásicos, muchos más, pero que todavía no han sido estudiados. Ichmul es uno de esos, y toda esa planta es de cerámica muy temprana, con asentamientos muy tempranos y con una cerámica que se sale de lo típico y común de la mucha policromía. Sí, y las tumbas. Y el sistema de constructivo, la arquitectura, también se sale de lo común, no se ve tipo chenes, no sé, es más entre chenes pretén, porque más bien. Entonces sí hay que ver esas influencias que están llegando hacia allá. Y ahí franjas muy grandes de la península, donde todavía no se han hecho muchas exploraciones y que todavía hay mucho por aportar. Y el sistema de tumbas y la cerámica temprana en esta Gracias. ¿Alguien más? Hubo una transparencia donde muestra una palabra, me interesó, patrilineal. ¿Cuál es? Yo sí la recuerdo. Allá. O sea, todavía se está haciendo el análisis cerámico y se está haciendo el análisis de ADN de estos esqueletos. No sabemos si esto es un evento rápido, único, o es a lo largo ya de varias generaciones. Y viene aquí la cuestión, si realmente lo que está sucediendo en el grupo 4 es una cuestión de descendencia, socialmente es una cuestión de residencia. Son dos cosas muy diferentes. ¿Cómo saltamos de un fundador al linaje? Los epigrafistas aman esa chica. Las aman. Pero aquí es antropología estructural. Esto pudiese ser que lo que estamos viendo es más bien una manifestación de residencia, si es matrilocal o patrilocal, lo cual todavía se complica más, porque en la zona de Usumacinta, según lo documentó Victoria Rico, las descendencias patrimoniales van cambiando a matrilineales, y lo que implica eso son dos cosas muy diferentes, y esto es lo fascinante de este tipo de análisis, cuando la forma como han excavado, cómo se está manejando la información, cómo se está analizando, esto lleva a otro tipo de análisis. Entonces sí, yo diría grupo de descendencia y también incluiría ya grupos de residencia. Probablemente, salvo que si se están expresando, pueden ser grupos de corresidentes que dicen descendemos de este señor, quiere decir que el discurso es descendemos de él. Otra cosa es que sea verdad o cómo lo están presentando, cómo lo están jugando. Pero el discurso es, digo, sí, está bien presentado, ¿no? El discurso es este es nuestro antepasado, descendemos de él, ¿no? Pero no necesariamente que estén relacionados. Porque patrilineaje en realidad todas las discusiones fueron basados en información etnográfica en época de la colonia, entonces se remontan hasta atrás. A ver. Yo nada más como complementar un poquito, mencionamos del grupo tipo Plaza 2 en Chaltún. Recientemente
una compañera, María José Gómez, ha estado explorando esta cuestión de Plaza 2, ha encontrado algunos en la región de Mérida, gracias a los trabajos de salvamento, ha identificado algunos, acaba de presentar su trabajo ahorita en el simposio de Campeche, entonces debe estar en proceso de publicación, pero seguramente ella creo que ha identificado o ha interpretado a partir del culto a los ancestros y esta cuestión de los enterramientos, algunos enfoques hacia, o una idea hacia Plaza 2 en grupos residenciales todavía más bajos, digamos, en cuanto a arquitectura. Pues me encanta saberlo. Puede pasar de una nota que se convierta en un coleccionista de Plaza 2. ¿Alguien más? A ver. Yo tengo una duda sobre el basurero virtual. No sé si, por ejemplo, me podría platicar un poco más si esto es común en Palenques. Pues no sé, como que la ubicación es un poco extraña, ¿no? Que esté pues escondida y no a un nivel, no sé, de la plaza, por ejemplo. Y también sobre el entierro asociado. O sea, ¿qué diferencia, además de la cuestión de los materiales asociados y pues que está sobre el piso? O sea, ¿qué diferencia tiene ese edificio de Central al resto del grupo? Bueno, la diferencia arquitectónica es que donde se han encontrado el resto de los entierros, lamentablemente han estado asociados a dos santuarios. Entonces, esto no es este es un edificio ocupacional, una residencia. Entonces, hay una diferencia interesante. Otra es que están directamente colocados sobre el suelo, no tienen ofrenda, y no tienen ninguna construcción especial donde se han colocado, física, otro tipo de espacio para acomodarlos. Eso conectado con estar en un basurero, justo debajo de un basurero, porque se hace edificios diferentes. Solo eso, diferentes. En cuanto al comportamiento del basurero, a lo largo de la estructura, que tiene como 20 metros, no todo es un basurero continuo, sino que hay áreas de basura que fueron, si uno se fija en el sistema de vientos, además que hay en Palenque, está muy bien colocado ahí, porque el sistema de viento va un poco de este-noreste hacia oeste-suroeste, ¿no? Y justo está en la parte occidental, ¿no? Que el viento está sacando los olores, pues lo que es un basurero, que siempre tiene malos olores, y que fue intentado resolver, pues eso, cubriéndolo de vez en cuando. Sin embargo, lo que todavía no, o sea, decimos que es un acto ritual, no hemos calificado ese acto ritual. ¿Por qué? Porque queremos tener todos los análisis en la mano antes de tomar una decisión, ¿verdad? El análisis cerámico, la diferencia que hay de estos análisis con los de otras áreas, es decir, hasta que no tengamos eso no queremos calificarlo. ¿Por qué es diferente? Bueno, por varias razones. En primer lugar, el material aquí es más valioso. En segundo lugar, el material está más completo. En tercer lugar, el material está menos desgastado. En cuarto lugar, el material está más seleccionado. Y luego todo aparece, en quinto lugar, es una muestra mucho más compacta. En muy poco terreno hay mucho más muestra y mucho más variedad. Y luego sumado también con los óseos, con el resto de flora que todavía no tenemos ninguna documentación al respecto. Y todo eso fue quemado. Un comportamiento que no tiene el resto del basurero, aun sabiendo que muchas comunidades queman sus restos de basura precisamente por cuestiones también de salud. Pero aquí, en este cementerio, no parece haber ese tipo de prácticas, sino que simplemente lo cubren, lo tapan y parece sanean el espacio, podemos decirlo así. Entonces, todas esas cuestiones intervienen en que nosotros pensemos que es un acto ritual, aunque no podemos calificar. Hemos estado mencionando que es un ritual de exterminación, que es un ritual. No,
vamos a esperar a tener los análisis hechos para tomar una decisión. Si no hay otra pregunta o comentario, hago entrega al doctor